Bien, continuando con nuestros mensajes en esta hora, yo les voy a invitar a que nuevamente abramos la palabra de Dios, la Divina Escritura, para meditar por unos momentos en lo que ella nos enseña, y es en el Salmo número 27, del 1 al 4. Salmo 27, del 1 al 4, dice de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo, capítulo 27, el Salmo 27, los versículos 1 al 4. El filósofo inglés David Hume nos dice que para el hombre lo más apropiado estudiar es precisamente el propio hombre, es decir, que debe de ocuparse acerca de estudiar lo que se relaciona con el mismo hombre, de tal manera que para poder, en ese sentido, ocuparse de una manera adecuada y apropiada, debe de estudiar, para estudiar los demás temas o las demás ciencias, antes debe de estudiar al propio hombre. Esto en un momento dado puede ser cierto, pero es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo, su naturaleza, su nombre, su obra, es decir, todo lo relacionado con nuestro Dios que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Por eso, en esta hora, yo los voy a invitar a que meditemos en el Señor, en la palabra del Señor, en lo que podríamos llamar Dios en la vida personal. Fíjense bien, Dios en la vida personal. Creo definitivamente, como dice Carlos Spurgeon, que en ese sentido, al ocuparnos del Señor, al ocuparnos de Dios, es decir, que la filosofía más alta, es decir, la ciencia más elevada, y todo lo que en ese sentido se ocupa, es mucho mejor estudiar la naturaleza, el nombre, la obra de nuestro Dios, a quien nosotros llamamos Padre. Por eso, en esta hora, yo les invito a que meditemos por unos momentos en nuestro Dios, en nuestro Señor, en su relación con la vida personal de cada uno de nosotros. Ahora bien, hemos de meditar y hemos de reflexionar conforme nos enseñan las Sagradas Escrituras, porque nosotros entendemos y comprendemos y estamos de acuerdo en que los presupuestos fundamentales en relación con el conocimiento de Dios es que Dios existe y Él se ha revelado en su divina palabra. Si nosotros lo creemos por la fe, esto es fidedigno y es una cuestión real. Dios se ha revelado en su divina palabra y a través de su palabra nosotros lo conocemos, nosotros tratamos de entenderlo, porque la Biblia nos enseña, Él mismo nos dice: no se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio se alabe en su sabiduría, ni en ese sentido del conocimiento, sino en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Ahora bien, nosotros hemos de conocerlo de acuerdo a la palabra del Señor. En la Biblia nos habla exactamente cómo Él se ha revelado. Y se ha revelado a sus criaturas. Por eso en esta hora vamos nosotros a reflexionar en lo que podríamos llamar Dios en la vida personal. Porque después de todo, se ha revelado para que sus hijos le conozcamos. Aquellos que somos elegidos por Cristo, aquellos que buscan a Dios a través de Jesucristo, somos en ese aspecto elegidos por el Señor. Porque Cristo mismo nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros más debe de interesarnos? Conocer a Dios y conocerlo en relación con nosotros. Es decir, ¿cómo es que Dios se manifiesta en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que nos dice el salmista en este sentido?
en relación con el hombre mismo, ¿qué es lo que nos enseña? Primero, que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Fíjense bien, versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando nosotros nos encontramos realmente sin conocer a Dios, nos encontramos en tinieblas. Y andamos en tinieblas sin Dios y sin esperanza en ese sentido en el mundo. Pero la Biblia nos enseña que cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos encuentra en tinieblas, pero las disipa, las quita de nuestra vida. Es decir, el hombre, al encontrarse con el Señor, que es luz, fíjense bien, Él no tiene luz, Él es luz. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora bien, al ser luz, como dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién nosotros vamos a tener temor? Es decir, los temores del hombre generalmente lo envuelven y lo destruyen, pero la Biblia nos enseña que Dios en ese sentido se ha revelado para que en nuestra propia vida gobierne nuestro corazón y gobierne nuestra vida. Entonces dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Es decir, lo que nosotros necesitamos para poder sobrevivir en este mundo es fortaleza. Y la fortaleza no viene de nadie, solamente viene de Dios. Cuando nosotros aprendamos a convivir de una manera normal con nuestro Dios y mantengamos una comunión constante con Dios, Él va a ser nuestra fortaleza, porque incluso el apóstol Pablo nos enseña, y cuántos de nosotros no conocemos ese versículo, aquellos que conocemos al Señor y que estamos relacionados con la palabra del Señor, no lo reconocemos continuamente y nosotros mismos lo recordamos cuando decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Él es la fortaleza de nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, todo lo que yo necesito es a Dios. Y si tengo a Dios, no necesito nada más. Nada absolutamente necesito yo. Simplemente tengo a Dios. Y Dios es todo para mí. Él es todo para mí. Y en ese sentido, entonces, al hacerlo realmente personal, porque Dios es un Dios personal. Dios no es un Dios que está allá alejado de este mundo y que nada quiere con nosotros, que está simplemente a gusto y viendo lo que sucede aquí en la tierra. No, Él está activo, Él es un Dios personal. Por eso el salmista dice, Jehová es mi luz y mi salvación. No tengo por qué vivir no puedo por qué tener una vida de temor y de angustia y de desesperación, porque Él es mi fortaleza. Entonces, si Él es mi fortaleza, ¿qué necesito yo más? Nada. Lo único que yo necesito es tener comunión con Dios. Que Dios sea parte de mi vida. ¿Por qué? ¿Quién es el que salva? Dios. Por eso dice, Él es mi luz y mi salvación. Para las tinieblas que prevalecen en este mundo, no hay mejor luz que la luz de Dios. Vean ustedes, ahora bien, y no solamente eso, al nosotros relacionarnos con Dios, Él nos convierte en luz, porque Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así también vosotros no podéis esconder cuando está la luz de Jesucristo en nuestras vidas. Ahora bien, nosotros debemos de hacerlo bien personal. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y nosotros debemos de aprender
a tener estos principios fundamentales en nuestra propia vida. Cuando nosotros la vivimos día con día, nosotros ya no estamos en tinieblas. La ignorancia se va. Y las debilidades también. Cuando nosotros clamamos al Señor y le buscamos con el corazón abierto y realmente concentrado en Él, viene la fortaleza de Dios a nuestras vidas. Por eso el salmista decía, y estaba bien seguro. Y en ese sentido, nosotros también debemos de estar seguros si nosotros hemos tomado la decisión, porque Dios sea nuestro Dios. Entonces dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi alma. ¿Por de qué debe atemorizarme? Si la fortaleza, que es omnipotente y todopoderosa, está en mi vida, no tengo por qué tener preocupaciones. Es Dios quien ampara mi vida. Por eso entonces, la Biblia nos enseña que Dios actúa en la vida de una persona, de aquella persona que le da el lugar en su corazón. Porque Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no ama mi palabra. El que no, ¿por qué? Porque a través de su palabra, nosotros nos damos cuenta de lo que es Dios y qué es lo que Él puede ser para nosotros. Y para nosotros es luz, salvación y fortaleza. ¿Qué más queremos? Él es Dios. Y es Dios bien personal, que nosotros podemos tenerlo y vivirlo en nuestra propia vida. Es por eso entonces que para nosotros lo máximo y lo único verdadero es Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hacer nuestras estas palabras y decir, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, dolores, muerte, sufrimiento? Nada nos separará del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, para nosotros, en ese sentido, Cristo, que es Dios en nuestra vida, es lo que el salmista vuelve como una realidad en su propia vida. Y al mencionarlo y quedar plasmado en la palabra del Señor, es para que cada uno de nosotros lo hagamos bien personal. Pero no solamente eso. En segundo lugar, su presencia aleja todo temor. Todo temor. Su presencia. Fíjense bien. Versículos 3 y 4 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Esa es la verdadera realidad de aquellos que han hecho de Jesucristo el real en sus vidas, que han hecho de Dios el único ser que vive en sus corazones. Es decir, fíjense lo que dice el salmista. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Exactamente. Va a suceder en nuestra vida exactamente como sucedió con Cristo. Cuando llegaron para prenderle, les dijo Jesús, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Entonces, se fueron hacia atrás y cayeron. Así nuestros enemigos caerán. Ahora bien, vemos nosotros que son malignos. Y mis hermanos,
Cuando los malignos nos aborrecen y están en contra de nosotros, esto es grandioso y maravilloso, mis amigos y mis hermanos. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo lo dijo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es decir, que para nosotros lo más importante es la presencia de Dios. Porque entonces nuestros enemigos van a caer delante de nosotros. Y todos los malignos, exactamente eso es lo que les va a suceder. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Yo voy a estar confiado. Eso es una realidad. La Biblia tiene ejemplos, y muchos ejemplos, pero uno de ellos es el profeta Eliseo. Se encontraba en Samaria, y entonces el ejército enemigo fue para prenderlo. Fue para prender a Eliseo a la ciudad de Samaria. Y entonces su siervo Giezi se levantó de mañana y vio que el ejército enemigo los tenía rodeados. Y entonces se asustó y fue con su amo, con el profeta Eliseo, les dice, Señor, nos tienen rodeados. Y entonces dice, ¿qué te preocupas? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y le dijo Eliseo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo Giezi. Le abrió los ojos y vio carros de fuego, caballos, y gente de a caballo y en carros de fuego que rodeaban al ejército enemigo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por eso dice el salmista, los malignos me persiguen, se juntaron contra mí los malignos, se juntaron. Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Por eso, aunque un ejército acampe contra mí, yo voy a estar confiado. Yo voy a estar confiado porque el Señor es mi ayudador. Dios está de nuestro lado. Y esos malignos no pueden contra nosotros. Es un consuelo incluso que estén contra nosotros. ¿Por qué? Porque son malignos. Y ellos no están con Dios. Todo maligno no está con Dios. Entonces, si nosotros creemos y confiamos en nuestro Dios, entonces los malignos van a caer. Y todo aquel que trate de destruirnos va a ser acabado. Porque Dios está por nosotros. Y la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, absolutamente nadie. Esto es Dios en la vida personal de todo aquel que es elegido de Dios, que confía en el Señor Jesucristo, que ha dado y entregado su vida a Jesucristo. Entonces Jesucristo lo toma. Jesucristo lo toma y lo guarda en los secretos de tu presencia, de su presencia, en el hueco de su mano. Es más, lo guarda como a la niña de sus ojos. Este es Dios para con nosotros. Y si nosotros realmente confiamos, mis amigos y mis hermanos, entonces se vuelve una realidad lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a estar confiados plenamente. Ahora bien, pero no solamente eso. En tercer lugar, Él es nuestro único deseo. Haga de Cristo su único deseo. Fíjense bien, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. He ahí exactamente
lo que nosotros vamos a ver y a entender. ¿Cómo es que una persona realmente que pertenece al Señor se comporta? Dice, una cosa he demandado a Jehová. Esa cosa yo la he pedido a Dios, y esta voy a buscar. Esto me recuerda lo que dijo Soren Kierkegaard, ese filósofo danés. Busca una sola cosa. Especialízate en una sola cosa y lo vas a lograr. Una sola cosa. El salmista lo aprendió definitivamente del salmista. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Cuál es esa cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora bien, ¿y cuál es el propósito? Para contemplar la hermosura de Jehová. Vamos nosotros a la casa de Dios, no a verlos ni a ver a los demás. No es el propósito fundamental de la persona, no es encontrarse con los hermanos e incluso tener fraternidad y comunión con ellos. No, eso es una cuestión secundaria. No, lo primero que debe de buscar es el rostro de Dios. Y nuestro objetivo y nuestro anhelo es, antes que nada, buscar el rostro de Dios. Por eso el salmista también decía, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Y la Biblia nos enseña, también el salmista, el rostro de Dios resplandece en aquellas personas que le buscan. Y entonces sus rostros no son avergonzados. Eso significa entonces que para que cada uno de nosotros sepa exactamente lo que está haciendo en relación con Dios, cuando se acerca a tener comunión con Dios en el templo, en la casa, donde quiera que se encuentre, es primero y antes que nada contemplar la hermosura de Jehová. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, nuestra ocupación fundamental es Dios. Nuestro deber es Dios. Y cuando en ese sentido el deber se transforma en compromiso, es aún mejor, porque buscamos y estamos comprometidos con Dios. Cada uno de nosotros debemos de buscar a Dios con ahínco en Jesucristo nuestro Señor. Porque dice el salmista, esa es la cosa que yo he demandado. ¿Quién realmente ha demandado ver el rostro de Dios? Contemplar al Señor. Y dice, esta buscaré. Yo se la he pedido al Señor, pero la voy a buscar. ¿Qué? Contemplar la hermosura de Dios. ¿No acaso nos inspira el hecho de que los ángeles de Dios contemplan el rostro de Dios? ¿Los querubines, los serafines? Bien, pues más que ellos, nosotros debemos de buscarnos. Debemos de buscar al Señor. Y en ese sentido, que su rostro resplandezca en nuestros corazones. Esta es una vida llena de Dios, porque Dios en la vida personal se manifiesta cuando nosotros hemos rendido nuestra vida a Jesucristo. Y si Cristo es su Salvador, entonces es para ustedes esta enseñanza de la palabra del Señor. Es para nosotros, todos aquellos que tenemos el temor de Dios, el conocimiento de Cristo en nuestros corazones, podemos nosotros ir en busca del rostro de Dios y lo vamos a tener, porque es su promesa y vamos a buscarlo con ahínco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.